Hoy quiero hablar, ¿verdad?, de salir de nuestro escondite, ¿verdad?, o salir de la cueva, donde muchas veces nos escondemos en lugar de poder reconocer nuestra necesidad. Juan capítulo 11, verso 33 al 44 dice así: y cuando Jesús la vio llorando, dice, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Qué sucedió cuando vio a Lázaro muerto? Se conmovió y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, pero por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dice la Biblia que toda esta historia se desarrolla en una cueva. Dice la escritura que hubo tres actitudes cuando vieron a Jesús llegar a la cueva. Dice que los primeros dijeron, miren cuánto amaba el Señor, cómo amaba a Dios. Las segundas dijeron, ¿verdad? ¿Acaso no le había podido salvar? Si ha hecho muchos milagros, ¿por qué no vino antes y por qué no le salvó? Y el tercer grupo, ¿verdad? El que no le creyeron y dijeron, pues como no llega, mejor hay que enterrarlo. Y a veces nosotros nos damos cuenta que, hermano, nosotros tenemos ciertos pensamientos hacia Jesucristo. Algunos tienen el pensamiento de que Dios sí los ama. Algunos tienen el pensamiento donde dicen, Dios no me ama porque Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. Y algunas personas ya enterraron sus sueños, sus peticiones, sus deseos, porque dicen, no, confirmo, el Señor no tiene interés por mí. Pero dice la Biblia que cuando el Señor llegó, la intención que él tenía era de hacer un milagro en la vida de Lázaro y en la vida de las personas que la rodearon. Di conmigo, Lázaro enfermó fuerte, enfermó, murió y hedió fuerte y hedió. ¿Sabes que cuando a veces nosotros no recibimos la respuesta de Dios, muere nuestra fe? Primero nos enfermamos, después muere y después nuestro olor no es agradable delante de Dios porque estamos enojados, estamos molestos con Dios. Y Jesús pregunta, parecía una pregunta sin, hermano, sin razón, le dice, ¿dónde lo pusieron? Entonces, si tú llegas a una casa y enterraron a su muerto, creo que sobra preguntar dónde lo pusieron. Y dice que le dijeron en una cueva. Y las cuevas en el tiempo del Señor Jesucristo tenían diferentes usos. El primero era para hacer los tumbas. El segundo era lugares donde los hacían casa. El tercer lugar era donde las personas allí escondían tesoros o cosas preciadas. La cuarta razón de por qué ocupaban una cueva es cuando venían enemigos en la guerra y era donde la gente se escondía. Y la quinta forma o cosa en la que usaban la cueva era cuando había ladrones en alguna zona, buscaban las cuevas y las hacían su guarida, sus escondites. Entonces nosotros entendemos que las cuevas son lugares donde queremos por lo regular esconder cosas malas, cosas que nos dan vergüenza. Y en lugar de que nosotros enfrentemos la realidad, nosotros queremos esconder esas debilidades, esos pecados, esas cosas que a nosotros nos avergüenzan. La pregunta, hermano, que nosotros nos hacemos es, ¿por qué lo ataron? Hay varias razones. La primera es que, como hoy en nuestros días, cuando una persona está enferma, por lo regular en los hospitales quieren quitarse la sonda, quieren quitarse, ¿verdad? Si les pusieron una sonda aquí en el estómago,
quieren lastimar sus propios cuerpos. Entonces la razón de por qué le ataron a Lázaro es porque estaba enfermo y en su enfermedad nos deja ver que los dolores eran, hermano, terribles y por lo tanto le amarraron las manos y le amarraron los pies. Entonces nosotros nos damos cuenta que Lázaro, en lugar de que le ayudara a la gente, lo ató. Dile que está a tu lado, no estarás atado, dile, no estarás atado. Porque en lugar de que a veces nosotros digamos nuestra necesidad, nuestra situación, los padres le dicen al hijo, no le digas a tu papá, no le vayas a decir a tu papá porque ya sabes que se va a enojar. No le digas al pastor porque tiene que saber nuestras vidas. Y ya cuando no aguantas, como quiera vienes con el papá, vienes con el pastor. Entonces, hay esa tendencia de esconder cosas. Ahora, el nombre de Lázaro no era un nombre de bendición porque Lázaro no era en realidad el nombre que le deberían haber puesto. El nombre Lázaro es una contracción del nombre Eliezer y Eliezer significa ayudado por Dios o ayuda de parte de Dios. Entonces dice la Biblia que en su muerte no le ayudó Dios, sino los que le ayudaron fueron los hombres y los hombres pensaron que al enterrarlo eso era lo mejor para la vida de Lázaro. Y a veces nosotros en lugar de que pidamos la ayuda de Dios para salir de la cueva, para sacar nuestros pecados, nuestras debilidades o nuestras vergüenzas de nuestro corazón, de nuestra alma, pedimos la ayuda de los hombres y el consejo de los hombres. Y por eso seguimos en una cueva escondidos. Y hoy quiero hablar de algunas cuevas donde nosotros nos escondemos para evadir nuestra responsabilidad y para poder enmendar nuestros caminos. La primera cueva que quiero que veamos es la cueva de la irresponsabilidad paternal. Quiero hablarle a los padres, a las madres. Génesis capítulo 19, versículo 29 al versículo 30. Dice así. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. ¿Cómo se llamaban? Sodoma y Gomorra. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos ¿qué? Hijas. Dice la Biblia que él se escondió, pero dice la razón en este versículo 30, dice, porque tuvo miedo. Y sabes que nosotros a veces metemos a nuestros hijos en la cueva del miedo, del temor. No queremos que vayan ni a la tienda solos porque les metemos miedo. No queremos que vayan al mercado que está aquí a 20 minutos porque tenemos miedo de que algo malo les pase. No queremos que se suban a la combi solos porque tenemos miedo de que alguien les vaya a hacer algo. Y no nos damos cuenta que estamos metiendo a nuestros hijos en la cueva del miedo. Y llegan a los 30 años y son miedosos. No son capaces. Están consentidos los hijos. Y perdóname, hermano, se oye feo, pero es la realidad. Un hijo consentido, dice la Biblia en Proverbios, es vergüenza de su madre. ¿Por qué no del padre? Porque casi siempre quien le mete miedo es la mamá. Y esos hijos, hermano, no sirven para nada. Luego se casan y les toca una mujer que es, hermano, Jezabel, ¿verdad? La que manda en la casa. Y estás critique y critique a la nuera. Y es que mi nuera, y ella es la que manda, y ella es la que dice, y ella es la que hace. Pero si criaste un hijo miedoso, ¿dónde crees que va a tomar su lugar de cabeza? Porque está lleno de miedo. Donde el hijo miedoso siempre lo que le ponías a hacer los quehaceres de la casa. Yo a mis hijos les enseñé desde chicos, sí tienen que ayudar y cada quien lave su plato, con eso nos conformamos. Pero quieres que siempre el hijo esté lavando los platos. No, al hijo varón se le saca a trabajar, se le enseña a ganarse los centavos, que cuesta, que se suda, que se sufre, que se sufren
hermano, groserías, que te hacen groserías los patrones, que te hacen mala cara, que te tratan mal, hasta que te recuerdan a la más viejita de tu casa, porque si no están llorando después cuando están en un trabajo y los dejan los trabajos. Dice que él se escondió y escondió a sus hijas por miedo, por temor. A sus hijas de la misma manera. No, hijita, ¿cómo crees? Viven aquí en Bugambilias. ¿Cómo crees que de aquí al centro vas a encontrar trabajo? Hija, te puede pasar algo. No, mi niña, ¿cómo crees? Y los hacemos miedosos. Pero hay otras jovencitas. Yo me acuerdo que había una jovencita que su mamá decía, no, mi hija, ya no vayas a esa hora al trabajo, te va a comer el coco. Y la hija voltea y dice, si viene el coco, me lo como. ¿Y qué? A ver qué me va a hacer. ¿Has criado hijos miedosos, hijas miedosas, que a todo le tienen miedo? Hasta reclamar tienen miedo. Hasta ir al puesto de la verdura les da miedo decir, ¿cuánto cuestan las lechugas? ¿Cuánto cuesta? Tiene que ser el papá, la mamá los que pregunten hasta el precio. Los llenamos, los inundamos de miedo, hermano. Es que se va a equivocar, que se equivoque, así aprende. Dile que está a tu lado, hay que equivocarse, dile, hay que equivocarse, así van a aprender. ¿Cómo van a aprender si no se equivocan? Entonces dice que él, por miedo, les sembró el miedo, estaban en una cueva llenos de miedo. Pero la segunda cosa es que dice la Biblia que descuidó la formación de sus hijas. Hay padres, hermano, yo he escuchado padres que dicen, no, hermano, la mejor herencia que puedo dejarle a mis hijos es sus estudios. Por eso me esfuerzo, hermano, y mi hija está en el TEC de Monterrey, mi hijo está en el TEC de Monterrey, está en el irlandés, está en el francés, en el americano. Platicaba con un hermano que a sus hijos los tuvo en el americano. A él trabajaba ahí de maestro. Le digo, ¿y por qué se salió, hermano? Hermano, porque la mamá, la que inició la escuela, era una persona excelente. Aunque era millonaria, era justa, era humilde, era todas las características buenas que usted quisiera. Pero entró su hija en su lugar y su hija es lesbiana. Y empezó a contratar puros maestras lesbianas, puros maestros homosexuales. La escuela se inundó de homosexualismo y de lesbianismo. Y fue cuando yo pensé, pobre gente ilusa, es que mi hijo está en el colegio americano, gran renombre. La educación de los hijos no se les deja a los maestros. La educación de nuestros hijos es nuestra, de los papás. Y tienes que enseñarle, porque ahí les enseñan filosofía, ahí les enseñan ateísmo, y por eso al rato no quieren ni siquiera venir a la iglesia. Empiezan a dudar de Dios, porque no te sentaste a explicarles lo que dice la Biblia y los razonamientos humanos llamados ateísmo, filosofía, etcétera, etcétera. Dice que Lot fue irresponsable como padre y su esposa, qué decir ni cómo defenderla. Dice la Biblia que se quedó en el camino por ambiciosa, se convirtió en estatua de sal, porque la orden fue que no voltearan. Y dice que ella, hermano, le dolía dejar su buena posición. Y dice que volteó y se volvió estatua de sal. O sea que la mujer era una mujer irresponsable. Le dejó la educación de sus hijas a la escuela, a los maestros. Y hoy va a suceder lo mismo en muchos hogares cristianos. Maestros amargados, maestros resentidos, con tendencias sexuales de lesbianismo, de homosexualismo, etcétera, etcétera. Quizás hay pedófilos entre los maestros de nuestros hijos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso nos damos cuenta que él y ella no cumplieron, hermano, con su tarea. Entonces dice que sembró miedo, que le dejó la educación a los maestros, a la gente, a la sociedad o suciedad. Y dice que la tercera cosa que hizo que a las hijas les enseñó a emborracharse y a fornicar.
Nosotros tenemos un pacto como familia. Cuando tiembla o cuando haya un incendio, lo primero que tenemos que hacer, tenemos en un lugar guardado nuestro dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es, aquí está el dinero, aquí están los papeles, actas de nacimiento, certificados de la escuela, todo lo que tiene que ver con nuestros papeles. Entonces sabemos que no vamos a estar agarrando, hermano, ropa, no vamos a estar agarrando zapatos, no vamos a estar agarrando muebles. Cuando hay un siniestro, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro dinero, tomar nuestros papeles y vámonos. ¿Y qué fue lo que estas jovencitas tomaron antes de salir? ¿Qué dice que hicieron con su papá en la cueva? Lo emborracharon y se emborracharon. Pregunta al que está a tu lado, oye, ¿no eres borrachito o borrachita? Porque la Biblia dice en Proverbios 31, Lemuel, Lemuel, está hablándole su mamá. Es el autor de los nombres de Salomón. No es de los reyes beber, ¿qué? Proverbios 30, creo. No es de los reyes beber el vino, porque tuercen la justicia. Y comienza a decir todo lo que hace un alcohólico, un borracho, alguien que pierde el sentido de las cosas. Entonces estas jovencitas, hermano, no agarraron los papeles ni el dinero, agarraron las botellas y cuando llegaron a la cueva, a chupar, como dicen aquí en México, a perderse en el alcoholismo. Y luego dice la Biblia que dijeron, no, no hay hombres, metámonos con nuestro padre. ¿Cómo sabían ellas cuándo eran fértiles para embarazarse y cuándo no eran fértiles para embarazarse? Porque sí sabemos todos eso, ¿verdad? En este siglo XXI. Cuando la mujer está fértil y cuando la mujer no está fértil para embarazarse. Entonces, ¿cómo sabían ellas eso? Y en ese tiempo que ni siquiera, ni por error se tocaba ese punto ni con la mamá. E- Entonces nos deja ver que ellas tenían una vida sexual ya desarrollada. Quisieron ocultar, por más que Lot quiso ocultar sus pecados, sus fallas, dice la Biblia que salieron a la luz. Salieron a la luz y entonces fue vergonzoso para él. Hijas miedosas, hijas que les enseñaron fuera de la casa y no dentro de la casa, hijas con problemas de alcoholismo y con problemas de fornicación. Por eso hay muchos hogares que cuando te das cuenta ya está embarazada la hija o ya embarazó el hijo a la hija, porque le dejaste la educación de tus hijos a otras personas, no las cuidaste. Me acuerdo mucho de la frase de mi mamá que siempre, nunca dejaba a mis hermanas con nadie, hermano. Siempre me decía, cuidas a tus hermanas cuando me voy a trabajar, dice. Y a mis hermanas decía, a las hijas se les tiene amarradas a la falda. Y no es que las estaba presionando, no, sino que las estaba vigilando. No confiaba en nadie. Me acuerdo que nosotros siempre fuimos, la familia, generaciones, siempre hicimos muy fiesteros. Y me acuerdo que decíamos, es que vamos a una fiesta, no. Haz la fiesta aquí en la casa, te compro todo, te pago todo, pero no quiero que vayas a una fiesta fuera de la casa. Entonces, Lot se había metido en la cueva de la irresponsabilidad paternal. Descuidó la vida de sus hijas, de sus hijos. ¿Por qué crees que en Mateo 19, 13 al 15, la Biblia dice que los padres, no fueron los abuelos, no fueron los tíos, los padres llevaron a Jesús a sus niños para que orara por ellos y pusiera sus manos sobre ellos? Y dice que entonces puso su mano sobre ellos y que dice, y los bendijo. ¿Por qué? ¿Por qué los padres llevaron a sus hijos y querían que él pusiera sus manos sobre ellos? Porque conocían lo que hacían las manos de Jesús. Las manos de Jesús sanaban a los ciegos, a los sordos, desataban a las personas como a María Magdalena le quitaron los 7 espíritus, los 7 demonios que la opresionaban. Que podía hacer milagros, ¿no? Con la comida, alimentó a 5,000, después a 4,000, que caminaba sobre las aguas. Por eso ellos entendían, si yo llevo a mi hijo con el Señor Jesús y pone sus manos sobre ellas,
Son niños bendecidos y cuando ellos crezcan serán hombres y mujeres bendecidos, bendecidas. Dile que está a tu lado, debes traer a tus hijos a la iglesia. Aquí está Jesús. Dile, debes traer a tus hijos a la iglesia. Si no, no serán hijos bendecidos. Serán hijos que allá afuera, donde hay maldición, les tocará la maldición, aunque sean buenos en casa. Si no los toca Jesús, si Jesús no pone su mano sobre ellos, entonces tú vas a tener problemas con tus hijos, con tus hijas. Porque la Biblia nos habla acerca de un hijo pródigo, de una familia cristiana. Un hijo que no le gustaba estar en su casa y se fue para hacer su voluntad. La Biblia nos habla de otros hijos, el gadareno, lleno de espíritus, de rebeldía, de vicios, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de un hombre, ¿verdad?, que estaba en 38 años. Cuando llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y en lugar de responderle sí, le dijo, es que no hay quien me ayude, el sangre de Kilo, Señor. Jesús le dice, no, no te preguntes si hay quien te ayude o no te ayude, ¿quieres ser sano? Y dicen los hijos, es que no me ayudas. Y nada más quieren la ayuda y crecen y se hacen viejos, es que mis hijos no me ayudan. Porque Jesús no puso su mano sobre ellos. O veo a su hija de la ofendida, dice que estaba atormentada por demonios, necesitada. Vemos a la samaritana, capítulo que es 4 de Juan. Dice la Biblia que 7 maridos ha tenido y ella estaba con ella, ahora no era su marido. Y por eso vemos jovencitas, un novio, otro novio, y luego traen otro novio y se cargan otro novio, otra novia, porque hay insatisfacción en sus vidas. No les satisface la vida de sus padres, que son puros regaños, que son descalificaciones, que son puras críticas. Y por eso andan buscando el amor donde nunca lo van a encontrar. Van a encontrar solamente un embarazo prematuro. Por decir a nuestros hijos, dejar que Jesús ponga sus manos sobre ellos, sobre ellas. Por eso nosotros nos damos cuenta que en este último tiempo vendrá Elías. Dice la Biblia que hay 3 Elías en la Escritura. El Elías histórico del Primero de Reyes, capítulo 19, donde dice que estuvo literalmente, la persona físicamente. Después Elías profético. Dice la Biblia, este es Elías y les anuncia en Mateo. ¿Quién era Juan el Bautista? Porque dicen que de hecho se vestía de piel de camello y comía langostas. Y no eran langostas de mar, eran las langostas que hacen como pulines. Y dice, y el Elías de los últimos días, el que menciona Malías, donde dice que hará volver el corazón de los hijos, de los padres, hacia los hijos. Porque el problema no está en los hijos, está en los padres. Porque cuando tú les enseñas, conforme está escrito en la palabra, están resentidos contra ti, con Dios. Entonces, por eso nosotros damos cuenta de la importancia de poder enseñar a nuestros hijos. Si yo tuviera una hija, yo enseñaría 2 cosas. La primera, hija, tú eres importante para Dios. Dios te ama, eres valiosa. Y Dios no quiere que nadie te ofenda. Si yo enseño eso a mi hija, ella misma se va a respetar y le va a enseñar a las demás personas a respetarla. Y cuando venga un totonaco y le grite, que le dice, ¿sabes qué? A mí me respetas. O venga un totonaco y la humille y la haga sentirse basura. ¿Y sabes qué? Ahí nos vemos, tú no eres la persona. Pero a veces los padres no enseñamos a las hijas el valor que tienen para Dios y para nosotros, y está el novio humillándola. Y le grita, y la ofende, y no le contesta el teléfono, y se burla de ella, de su tamaño, de su complexión, de sus ojos. Y entonces comienza a desvalorarse. Y comienza a hacer el papel en lugar de la reina. Porque no le enseñamos. Y la segunda que yo le enseñaría a mi hija sería, hija, tienes 4 brazos, pares de brazos, los dedos, los míos, los tuyos y los de la gente que te ama. No puedes andar mendigando de cualquiera el amor, el apoyo, el consejo. Imagínate que tu hija esté pidiéndole consejos al de la tienda o al del pollo, que ella se comió el pollito, hermano. Entonces, por eso nosotros debemos saber que este hombre se metió a la cueva. Y dice la Biblia que en esa cueva su vida no cambió. Al contrario, dice que ahí nació, hermano, las 2 tribus enemigas de Israel después, los amonitas y los moabitas.
acérrimos enemigos de Israel, hijos de incesto. Por eso, ¿cómo estamos haciendo nuestra tarea como padre? ¿Estás orgulloso de tener a tu hija, a tu hijo en el colegio americano? En el Benavente. La educación de los hijos es tuya y es mía. Y tenemos que guiarlos por buen camino. Segunda cueva que nos muestra la Escritura, la cueva del fracaso matrimonial. Génesis capítulo 23, versículo 19. Génesis 23, 19 al 20. Dice, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre. Esto es, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Et. Siempre queremos esconder, hermano, nuestros errores. Yo te voy a preguntar, ¿Abraham quería a su esposa Sara? ¿Sí o no? Fuerte, ¿sí o no? Entonces, cuando le presentaron a Agar, ¿por qué se metió con ella? ¿Cuántos años tenía Abraham? 90 y tantos, 99, creo ya 90, ¿no? Entonces, el hijito pensaba que no soplaba. Todavía no existían las pastillitas azules en su tiempo. Pero nomás vio a Agar y le entró la juventud y las fuerzas, el vigor. Agar puede ser la figura de las madres solteras que tienen una relación con un casado y quedaron embarazadas y no se casaron con ellos. Pero después vemos que, ok, pasó eso, Sara quedó dañada, quedó estimada, que así dice la Biblia. Y después muere y la mete en una cueva. Y no pasa mucho tiempo cuando dice que conoce a una llamada Setura. Y dice que dijo el viejito, todavía tengo aire. Y se casó con ella. Y tuvo hijos. O sea que el Abraham, hermano, no estaba así con la Sara. Entonces dice la Biblia que la cueva de los problemas, de los conflictos matrimoniales, queremos esconderlos. Es que voy a ir con el pastor porque no veo que nuestra situación remedie. ¿Cómo vas a ir con el pastor, hombre? Nomás me vas a ir a poner en vergüenza. Atrévete. Atrévete y te dejo. Estás advertida. Y los hijos, no, mamá, es que necesitan ayuda. No, no, no. La ropa sucia se lava en casa. O sea, la gente no entiende ni quiere eso. Está sucia, ¿qué hacer? Si no le hemos podido lavar porque le tenemos sucia, ¿qué hacer? Hay que pedir ayuda. Entonces, lo que pasó aquí, hermano, es que Abraham no quiso reconocer que se equivocó. Y a veces en los matrimonios vemos que unos echan la culpa unos a otros y vienen a culparse, comienzan a decirse, a recordarse. Es que tú, cuando éramos novios, me acuerdo que me hiciste esto. Y el día de la boda presenté a mi tío Odilón y le diste café. Por eso yo siempre he dicho, ¿para qué invitas al tío Dilón, al tío Crescencio, Clemente? Si nunca lo has visto, te ha contado de él, cuando lo ves, nomás va a criticar. Entonces dice que eran acusaciones. No había, hermano, la realidad de decir, fallé, me equivoqué, la regué, te ofendí, te lastimé. No hubo la actitud de querer ser o demostrar que estás arrepentido genuinamente. Déjame decirte que cuando hay problemas matrimoniales, los primeros que se dan cuenta son los hijos y enseguida tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos, la vecina, el vecino de la tienda, todos se dan cuenta. Todos se dan cuenta. Yo aquí me doy cuenta cuando están peleados, ¿sabes cuándo? En la Santa Cena. Que o vienen los papás y los hijos no, o viene el esposo y la esposa no, o no vienen y piensan que no venir ese día, que ya la libraron. Pero el problema sigue, persiste ahí hasta que no reconcilies, hasta que no pidas perdón. Dice que en el matrimonio él prefirió enterrar
No entierres tus errores, tus faltas, tus ofensas. Pídele perdón a tu mujer, pídele perdón a tu marido, hermana. Pídele perdón. Si te casaste con una flojita, hermano, o sea, ¿ya para qué le dices? Si tú sabías que no le gustaba lavar la ropa, si tú sabías que no le gustaba cocinar, no la vas a cambiar nunca. ¿O a poco no sabías eso? Varones, ¿usted sabía que eso era una que lava, que planchaba, que... O sea, ¿para qué nos hacemos? O sea, así las conocimos. Cuando llegas ves un tiradero y dices, ay no, pero pues en mi casa no va a ser igual y en la tuya pues es igual, pues así la enseñaron, así la criaron. No, es que mi esposa es conflictiva en la cual, pues, si conociste a tu suegra que era presa de la iglesia, hermano, de la colonia, o sea, pues ¿qué te esperaba tu esposa? ¿Una blanca palomita? No, dile que está a tu lado, no, mi hijo, no te engañes. Por eso mi mamá me decía, fíjate con quién te casas. Pero muchos lo hicieron, hermano. Entonces, los problemas matrimoniales prefirieron encerrarlos en una cueva en lugar de solucionarlos. Pero no, hermano, me equivoqué. Fallé. Y lo que podemos hacer es trabajar solamente. Ok, está pesado, hay que culpar a nadie. La regamos, pero ¿qué vamos a hacer? Ok, sigamos adelante. Caminemos, esforcémonos por salir adelante. Y cuando nosotros trabajamos, las cosas realmente cambian. Porque a veces nos cansamos de los principios. ¿Qué dice el principio bíblico? Amarás a tu esposa como tu propio ¿qué? Cuerpo. Entonces, si tú te tratas bien, ¿a cuántos les gusta vestirse bien? Su manita, varones son casados. Entonces, a tu esposa no la vas a tratar como la doña Florinda, ¿verdad? O sea, si te gusta andar bien vestido, a tu esposa vas a ponerle también buena ropa. Dice, trátala como a vaso frágil. Es decir, trátala con cariño. Una vieja, gorda, chaparra. ¿Cómo decían a la esposa de la casa? ¿Cómo? O sea, es con apodos. Cuando tú a la esposa le dices, eres mi princesa, eres mi reina. Que a veces hasta los poemas, ¿no? Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca. Pero lo más me gusta es tu Coca. ¿Qué tiene la Pepsi y la Coca, hermano? Oye, eso así se los digo, ¿no? Cuando la ves, ay, chiquita. Cuando Pedro vio a Jesús caminó sobre el mar. Pero cuando yo te veo a ti, camino sobre las nubes. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo le dices gordo, chiquito, bebé? Ah, mi señor mío. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dimos? Mi señor. Ha hecho un buen trabajo, hermano. Ha hecho. Aprendan casado, por favor. Entonces, no ocultemos los problemas matrimoniales en la cueva. Resolvámoslos. Sanemos nuestros corazones. Sanemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Sabemos que somos una sola carne. Y si nosotros nos tratamos bien, debemos tratar bien a nuestra esposa. Pues quiero dejar aquí, ya casi pasó a mi reloj. Pero vamos a orarle a Dios y a decirle, ayúdame a ser un buen padre, Señor. Si tu hijo se resiste a buscar a Dios por todo lo que le han metido en la escuela, no lo insultes, no, ora por él, quebrántalo, quebrántalo. Yo a mis hijos nunca los he obligado a venir aquí. Yo siempre les he dicho que sea voluntario, pero también les he enseñado, si tú no buscas a Dios, van a empezar a haber problemas. Y también tuve esa etapa, hermano. Pero yo oraba conmigo, decíamos, quebrántalo, quebrántalo. Y venía esa idea y luego, ay, no quiero ir a la iglesia, ya no voy a dejar de ir a la iglesia. Cuando llegaban con las ideas de la escuela, hermano, de ateísmo, de filosofía y todos confundidos, empezábamos a sentar doctrina, a sentar sus pensamientos. Cuando llegaban los maestros, no, ustedes son el potencial, son lo mejor, van a 70,000 pesos al mes. Decía, hijito de mi vida, mira, no te quiero desanimar, pero la vida no es así. No es así. Andas buscando prácticas y lo mucho que dan son 250 a la semana con carrera. ¿Dónde están los 70 pesos? Y se amarga. Es que Dios es malo.
pues si en la iglesia venías, ¿cómo querías que Dios te diera un trabajo? Entonces, por eso nosotros debemos cumplir nuestra tarea de padres, nuestra tarea de esposos. ¿Cuántos años llevas de casado? ¿Cuántos años llevas usted de casado, hermano? 35. Imagínate 35 años aguantándote tu esposa con ese cague que te cargas. Y que todavía le digas que es fea, que no te gusta, que gorda, pues está así por tu culpa, nada más le das para que compre cosas con harina. Sí, que estás fea, pues compra puras, si no las de la importaciones, cómprale de marca, ponla bonita. O sea, no podemos encerrar los problemas en cueva y quedarnos callados y llevar fiesta de paz. No, hay que arreglar la relación matrimonial. Por eso, jóvenes, fíjense con quién se casan, para que luego no anden culpando o ofendan a la familia de la muchacha o del muchacho. Ustedes saben con quién se están comprometiendo. Vamos de pie, vamos a tratar de pruébame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Padre, te damos gracias en esta mañana porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu ayuda, Señor. Todos los que estamos aquí pasamos por problemas de paternidad y por problemas matrimoniales. Y no queremos que nuestros hijos sean destruidos como las hijas de Lot. No queremos que nuestro matrimonio sea destruido y que nuestra esposa se vaya con dolor, con heridas, nuestro marido, Señor, a la tumba. No. Queremos que en el momento que tú nos destines para irnos, que nos vayamos contentos, que antes podamos despedirnos de la esposa de nuestro cónyuge y podamos decir gracias por tu trato hacia mí, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor hacia mí. Gracias porque me trataste quizá aún mejor que mis padres. Gracias por tu cariño, por tu comprensión, por tu dulzura, por tu misericordia, por siempre proveerme lo necesario y más de lo que yo necesito. Y que nos hijos sean de la misma manera, Señor. Que podamos decirle a cada uno de ellos, gracias por haber aparecido en mi